Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes el licenciado Soyexin Chacón. Estamos de nueva cuenta en la materia de inserción al derecho, en la materia de administración y comercialización. En este primer cuatrimestre, hoy en día, la sesión número 11. En esta ocasión revisaremos cuestiones como lo que es la personalidad, cuestiones como los atributos de la misma personalidad, los diferentes tipos de personas que pueden existir en el mundo jurídico. Hablamos de la personalidad, de la persona, de lo que representa, de sus implicaciones y de sus facultades y de sus atribuciones. Esa idea de la personalidad la revisaremos el día de hoy en esta sesión. Bueno, ustedes ya conocen el objetivo particular, es analizar y comprender la importancia entre la diferencia que hay entre las personas públicas y las personas privadas, pero sobre todo por lo que hace a las personas privadas, las personas físicas y las personas morales. Sabemos que las personas públicas son aquellas que son entes sujetos de derecho, pero que son de orden público, como las autoridades, como el gobierno, mientras que las personas particulares pues son aquellas que celebran actos jurídicos entre comunes, que son las personas. Pero una distinción importante es la que tiene que ver con las personas físicas y con las personas morales. Las personas físicas, individuos, y las personas morales son las llamadas personas jurídicas colectivas. El objetivo específico en esta sesión es aprender las diferencias precisamente entre esos dos tipos de personas, así como los atributos que hay en cada una de ellas, en las personas físicas y en las personas morales, así como el inicio y el fin de la personalidad. Es decir, ¿en qué momento inicia la personalidad? ¿En qué momento una persona empieza a tener facultades para poder ejercer sus derechos y para poder cumplir con sus obligaciones? Ese es el meollo del asunto que revisaremos en esta sesión el día de hoy. Y bueno, el tema número 4, los sujetos del derecho, el subtema 4.1, las personas físicas y las personas morales. El artículo 25 del Código Civil para el Distrito Federal es el que nos retoma esa idea de las personas físicas y de las personas morales. Cuando nosotros nos preguntamos ¿qué es la persona? ¿Para qué sirve la persona? Debemos identificar cuáles son los efectos de la presencia de esa persona en cada uno de los actos jurídicos que realizamos todos los días. ¿Cuál es la intervención de la persona? Es el sujeto. En toda relación jurídica encontramos un objeto, que es lo que se busca con esa relación jurídica, y los sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo. Hay veces que al mismo tiempo son sujetos activos y sujetos pasivos al mismo nivel. En un contrato en donde hay múltiples derechos y múltiples obligaciones, se puede dar esta situación. Y bueno, la idea de la persona data desde hace muchos años, muchos siglos, cuando en el teatro romano, lo vamos a revisar en un momento, se hablaba precisamente de las actuaciones, de las representaciones, y todos los juicios se hacían por medio de esas representaciones a los que se les llamaba personas, después se les llamaron partes, parte actora, de ahí viene esa idea, la parte demandada, como hoy en día la conocemos. Y bueno, en la historia sucede que en tanto la cultura griega como la cultura romana, el hombre, ser humano que siendo esclavo, no era considerado como titular de derechos y obligaciones. Es decir, en esa época había dos niveles de personas o dos niveles de individuos, de seres humanos si podríamos llamarles. Unos que ni siquiera se les dotaba de ese carácter, que eran los esclavos, y otras que eran las personas que formaban parte de la polis, de esa ciudad en donde los que estaban afuera eran bárbaros o eran personas que ni siquiera tenían derechos y que solamente tenían obligaciones como lo eran los esclavos. Y bueno, se pudiera negociar en algunas épocas con las personas, con los individuos, de tal suerte que se podía comprar un esclavo, se podía comprar o intercambiar bienes materiales
por personas, por esclavos. No se les dotaba de esa personalidad jurídica que hoy en día tenemos. Hoy, hablar de una idea de esclavitud es totalmente inaceptable. El párrafo segundo del artículo 1 constitucional prohíbe expresamente la idea de la esclavitud en nuestro país. Y alguna vez lo comentamos, si algún extranjero entrara con calidad de esclavo a nuestro país, automáticamente, por el simple hecho de estar dentro del territorio nacional, terminaría con esa calidad de esclavo y automáticamente la Constitución le va a reconocer los derechos inherentes a cualquier ciudadano. El artículo 1 de la Constitución nos dice que, en su párrafo 1, todo individuo gozará de los derechos y garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse si en los casos y condiciones que ella misma establece, que son las condiciones establecidas en el artículo 29 constitucional, que nos habla de la suspensión de las garantías individuales. Pero eso es otro tema, esa es otra idea. Hablamos en esta ocasión precisamente de la persona o de la personalidad. Era, en el caso de las civilizaciones romanas o griegas, eran homo, como lo pueden referir en sus láminas, pero no personae. Era un individuo, pero no se le consideraba como persona, era un esclavo, era de hecho una cosa. ¿Cómo podría entenderse la compra y venta de esos esclavos si no eran considerados, si no es como considerarlos como una cosa, como un bien? La persona tiene su vocablo, varios antecedentes históricos. Su origen en las lenguas clásicas, tal y como lo señala Tobeñas, es bastante usado y bastante ejemplificado y referido en la mayoría de la doctrina. El sustantivo latino persona, que se le agrega personae, se le derivó del verbo persono, de per y de sono, as, are, que significaba sonar mucho, resonar. Se designaba, podemos revisar en su lámina, con dicho sustantivo a la máscara. Fíjense que esto es interesantísimo. Se le designaba a la máscara o a la careta que se usaban en los actos, en las representaciones. Los juicios se hacían por medio de representaciones y los usaban, las máscaras, precisamente los actores, y que servía al mismo tiempo para caracterizarse, para transformarse en una cosa que él mismo no era. Y entonces se caracterizan y ahuecan. Ahuecar, señalar, es una idea de manifestar y de lanzar la voz. Lanzan la voz para que sea escuchada, para que la representación sea oída por la comunidad. Por una serie de transposiciones se aplicó la palabra persona al actor, es decir, al personaje, al individuo que estaba haciendo la representación en el teatro romano principalmente. Y al hacer esa representación se le llama persona, se le llamó después personaje, que era el actor que estaba haciendo esa representación histriónica en esa obra o en esa representación. Y luego se les aplicó a los actores de la vida social, ya no eran simplemente actores en una representación del teatro romano, ahora se trasladaba esa idea de los actores a la vida jurídica, a la vida social de las personas, y en atención a eso era usada la palabra actor como actuante, como actuación en las diversas relaciones y en los diversos actos jurídicos de las personas. Y entonces a los hombres se les consideraba ya desde ese momento como sujetos de derecho. Implicaba la pertenencia a esa relación jurídica y la realización de esa relación jurídica precisamente con la intervención de personas. No puede entenderse una relación jurídica sin un objeto, que es lo que se busca. Por ejemplo, en la compraventa el objeto será el bien inmueble o bien mueble que se está transmitiendo la propiedad, y no puede entenderse tampoco sin las personas que intervienen en ese acto, en ese contrato de compraventa.
el comprador y el vendedor. No puede entenderse una compraventa sin esas personas. Y entonces la relación jurídica es realizada por las personas, por las partes, le llamamos algunas veces, parte actora, parte demandada en un juicio, parte contratante o partes contratantes, vendedor, comprador, comodante, comodatario, donante, donatario en el caso de la donación y en el caso del comodato. Y entonces podemos identificar la idea de la persona ya en el mundo jurídico. Esa representación del teatro romano puede trasladarse a la idea de las relaciones jurídicas que tenemos hoy en día. Y entonces, siguiendo con sus láminas, en la actualidad, esa idea, ese vocablo de persona, reviste varios sentidos o varias ideas. En un sentido vulgar es como un sinónimo de hombre, de ser humano. La persona es un hombre, la persona es un individuo, es un ser humano. Todavía sin entrar al mundo del derecho podemos identificar en un sentido vulgar o más bien cotidiano, entendemos a la persona como un individuo, como un hombre. En un sentido filosófico, la doctrina, los grandes filósofos han referido la idea de la persona a lo que comentamos aquí. Para los antiguos metafísicos, acuérdense que los metafísicos son aquello que está más allá de lo físico, según la definición de Boecio, era una sustancia individual, fíjense, sustancia individual de naturaleza racional, o bien el supuesto dotado de entendimiento. Es el individuo dotado de entendimiento, dotado de razón, dotado de libre albedrío, en donde puede elegir si realiza un acto jurídico o si no lo realiza, o si en lugar de realizar ese acto jurídico hace otro en un sentido diferente. Por lo tanto, ese sentido filosófico de persona le atribuye al individuo la facultad de decidir, la facultad de actuar en un sentido o en otro sentido. Esa es la definición o la idea, el concepto filosófico de lo que puede entenderse como persona. En un sentido jurídico, que es lo que nos atañe, en un sentido jurídico que es precisamente a lo que venimos en esta sesión y durante todo este curso de inserción al derecho, se llama a la persona, a todo individuo, a todo ser capaz de tener derechos y tener obligaciones al mismo tiempo. Es decir, en ese sentido es importantísimo determinar que una persona, un individuo tenga facultades, tenga prerrogativas específicas y en ese sentido también al mismo tiempo podrá tener obligaciones. Podemos ejercer derechos y cumplir con las obligaciones. Si podemos nosotros hacer eso, estamos en el caso de una persona que es aquella susceptible, como les digo, de ejercer sus derechos y de cumplir sus obligaciones. Y entonces, continuando con la lectura de su lámina, debemos decir lo siguiente. Se llama persona a todo ser capaz de tener derechos y obligaciones, o lo que es igual, de venir o de ser un sujeto activo o ser un sujeto pasivo en una relación jurídica. Es decir, ¿quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo en una relación jurídica? Voy a valerme del pizarrón para poder explicarlo de una mejor manera. En una relación jurídica existen normalmente dos individuos o dos personas. Voy a poner un ejemplo, de hecho ya lo comenté, el contrato de compraventa. Intervienen dos personas. Hay otro contrato que es el de donación. Aquí solamente interviene una sola persona. En el contrato de compraventa tenemos al comprador y tenemos también al vendedor. Al mismo tiempo se tienen derechos y obligaciones recíprocos. El comprador, imagínense, de una casa, tiene la posibilidad de pagar una suma determinada de dinero
para pagar esa casa. A cambio, el vendedor tiene la obligación de pagar una suma determinada de dinero al comprador. El vendedor, más bien, tiene la obligación de entregar el bien inmueble o el bien mueble al vendedor a cambio de esa cantidad de dinero. En cambio, en el contrato de donación solamente tenemos a un donante y tenemos a un donatario. Pero aquí el que tiene la obligación solamente es una persona, es el donante, mientras que el donatario solamente recibe los beneficios. El donatario solamente tiene la posibilidad precisamente de recibir esos actos, tiene la posibilidad de recibir los beneficios de ese contrato. En ese sentido, cuando hablamos de la relación jurídica entre estas dos personas, podemos advertir que son susceptibles de tener derechos y de tener obligaciones. En algunos casos solamente hay personas que tienen obligaciones, mientras que otras solo reciben los derechos. Y los casos con los cuales ejemplificamos esa situación se dan en estos contratos que acabo de referir. Y bueno, esto no es solo exclusivo de la persona humana. A veces tenemos otros tipos de personas, como son las personas jurídicas colectivas, o lo que se llama comúnmente personas morales, que son aquellas personas que no son individuos, no son seres humanos, pero también se les dota del atributo de la personalidad, que actúan, quizá no toda la empresa, pero actúan por un representante. Es decir, para que una empresa, una persona moral, o como su mejor definición dice, una persona jurídica colectiva, para que pueda realizar actos jurídicos necesita de un representante, de una persona que tenga facultades específicas para poder contratar, para poder obligarse y para poder entrar en esa relación jurídica. Dicho esto, la palabra persona en su sentido vulgar, en su sentido filosófico, pero principalmente en su sentido jurídico, podemos entender las implicaciones de la idea de la persona en nuestro sistema jurídico. Debemos hablar de lo que se llama personas físicas. ¿Por qué hacer una distinción entre personas físicas y su contraparte, por así decirlo, las personas morales? Debemos hacer una distinción. ¿Cuáles son las personas físicas? Adelanto lo que vamos a revisar en un momento. Las personas físicas son aquellos individuos, personas con nombre, con domicilio, con seres humanos que respiran, seres humanos que en todo caso tienen sentimientos. Hablamos de individuos, hablamos de personas reales, personas de carne y hueso. Mientras que las personas morales son ficciones jurídicas. Al hablar de una ficción estamos hablando de una idea que existe, pero no en un plano material. Hablamos de una idea que implica una representación jurídica que nos dota de ciertas facultades para poder realizar actos jurídicos, que esos actos jurídicos, como lo comenté, no lo hacen por medio de toda la empresa. Digamos, el colegio de empresarios, para realizar un acto jurídico o cualquiera de sus empresas, no va toda la empresa a realizar el acto jurídico y no firman todos. Simplemente podemos actuar por conducto de una persona física, que es un representante que tenga todas las facultades para poder realizar actos jurídicos en favor, en beneficio de la empresa de ustedes o en este caso, siguiendo el ejemplo, el colegio de empresarios. Y bueno, las personas físicas se les llama también personas naturales, porque son entes biológicos, como ustedes, como yo, como cualquier persona que se encuentre a su lado. Siguiendo con sus láminas, vamos a poder advertir que esa idea de la persona física es un concepto jurídico. Es exactamente un concepto jurídico y vamos a ver por qué. Su elaboración fundamental, veamos su lámina,
correspondió a los juristas romanos. Casi todo nuestro sistema jurídico proviene del derecho romano. Casi todas las instituciones que hay en nuestro sistema jurídico, en nuestro país, siguen los principios o los preceptos, y es más, muchos son idénticos a los que se seguían en el pueblo romano, en los juristas romanos, en la legislación romana. Cada ordenamiento jurídico tiene su propia definición de persona. Si encontramos una ley en materia agraria, si encontramos un código civil, si encontramos un código de comercio, cada uno tiene una idea, a veces distinta, a veces similar, de lo que es una persona. Aunque en todos los casos convergen en una idea homogénea de lo que es la persona. Es una idea precisamente no idéntica, pero sí que sigue los mismos efectos de lo que puede considerarse como una persona. ¿Qué diremos? En términos generales, es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Ojo con eso. Es todo individuo, todo miembro de la persona humana susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones. No es lo mismo un derecho y una obligación. El derecho es la facultad, es la prerrogativa, es el gozar de cierta idea o cierto beneficio, mientras que la obligación es la idea del deber, es la idea de que tengo que realizar una cierta cosa. Todo derecho siempre va, o casi siempre va, a la par de una obligación. Por ejemplo, el artículo 5º constitucional, que es la libertad del trabajo, que es un derecho fundamental de las personas. Bueno, encontramos ciertas obligaciones que pueden constituir algunas limitaciones a esa garantía del libre trabajo, libre ocupación, que es que el trabajo sea lícito, que es que no afectemos con nuestro trabajo la esfera jurídica de terceras personas, que no violemos la ley, que no afectemos el orden público. Por ejemplo, encontramos en esta garantía el derecho, que es la libertad de profesión o de ocupación, y por otro lado la obligación, que es de respetar a otras personas. Y bueno, es todo individuo, todo miembro de la especie humana susceptible de ser o de adquirir derechos y de tener obligaciones. En algunos casos se puede hacer referencia a estas como personas de existencia visible. Quizá a veces esto es lo más interesante en esta idea de la persona física, porque es visible, porque la podemos observar. Ustedes a mí me pueden observar que estoy aquí explicando, tratando a veces de explicar una idea acerca de la persona. Es visible, es palpable, tiene una existencia real en el mundo material, no solamente en el mundo jurídico, es una idea en el mundo material, en el mundo real, en el mundo físico, en el mundo natural. Es un ente biológico, la persona física. Cuando hablamos de un régimen de personas físicas, hablamos de un individuo. El licenciado Soyexin Chacón Gutiérrez es una persona física. Ustedes mismos son personas físicas, pero también son susceptibles de tener derechos, ejercerlos, y de tener obligaciones y de cumplirlas, por supuesto. Estos son las personas físicas, son personas de carne y hueso. Su origen etimológico, hablando también de las personas físicas, como ya lo veníamos mencionando, proviene de persona o personae, que era aquella máscara, personare, es decir, que se hace oír, como lo adelantamos, que llevaban los actores en la antigüedad y que ocultaba su rostro al tiempo que hacía sonar su voz. Esto es, una ficción que se sobrepone al ser que la porta. Ello es así porque no todos los seres humanos, especialmente en otro tiempo, podían ser considerados personas. Hablábamos ya de los esclavos y ellos evidentemente no tienen esa posibilidad de ser personas. Actualmente, dependiendo del sistema jurídico, del sistema en el cual estemos inmersos, en nuestro sistema jurídico podemos hablar del sistema jurídico romano. Otros hablan del common law, que es el que se basa en la costumbre y que es el que llevan en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, hay otros sistemas jurídicos que son a veces bastante homogéneos, a veces son bastante diferentes. En Inglaterra, por supuesto, la costumbre es la que más tiene cabida en su sistema jurídico, y en atención a eso,
no hay leyes escritas. Digamos que hay una constitución, pero todo se basa en la costumbre, en las decisiones de los jueces, y van haciéndose antecedentes, y eso es lo que se toma como normas. Nuestro sistema jurídico no es así. Necesitamos a veces un librito, necesitamos una ley que esté impresa o que esté publicada, por lo menos, para que pueda ser resuelta una controversia jurídica, una controversia entre dos personas, entre dos individuos. Pueden ser dos personas físicas o pueden ser dos personas morales. Y bueno, actualmente, dependiendo del sistema legal que se considere, el nasciturus, esa persona que se le llama el no nato, aquella persona que aún no ha nacido, en algunos sistemas jurídicos tiene derechos y en algunos otros sistemas jurídicos también tiene obligaciones. Y vamos a ver, el nasciturus, o el que está por nacer, disfruta de una consideración jurídica propia, distinta a la de la persona física, y por tanto es sometido a un régimen distinto de derechos. ¿Cómo puede considerársele a una persona que no ha nacido? ¿Cómo puede considerársele como persona? En atención a eso, la legislación de cada sistema jurídico nos puede ayudar a determinar si ese ente o ese feto es persona o no. Algunos sistemas jurídicos nos dicen que sí lo es desde el momento en que es concebido. Por eso aquellos defensores de la idea de estar en contra del aborto están, por supuesto, convencidos de que no es algo bueno. Y lo contrario, otras personas que dicen todavía no es persona y por lo tanto no es susceptible de derechos y obligaciones. Nuestro sistema jurídico le otorga ciertas prerrogativas al no nacido, al nasciturus, aquella persona que es un feto todavía porque no ha nacido. Nuestro sistema jurídico permite que esa persona sea susceptible de derechos. Nuestro sistema jurídico no nos dice que tenga que cumplir obligaciones, es decir, tiene derechos pero aún no tiene obligaciones, porque no es nato, no ha nacido todavía. Y una vez que nazca, en todo caso, podrá ser susceptible de derechos y obligaciones. Por ejemplo, para que sea un poco más claro, yo puedo a mi hijo o a mi futuro hijo, todavía no nace, se encuentra todavía digamos, en proceso de nacer, esa persona, si le podemos considerar así, en el momento en que nazca y que realizando o mencionando un término que la ley expresa como viable, siempre y cuando mi hijo sea viable, podrá ser susceptible de derechos y obligaciones. Si resulta que no es viable, es decir, que se muere, ¿cuándo es viable? Cuando los 24 horas dura vivo y subsecuentes, se les considera como viables, o que hayan sido registrados o inscritos en el registro civil. Esta idea del nasciturus tiene unos efectos diferentes en cada uno de los sistemas jurídicos de los cuales nosotros estemos hablando. Hoy, las personas físicas tienen, por el simple hecho de existir, atributos dados por el derecho que son importantísimos. La personalidad abre la puerta de la titularidad de derechos, de modo que, solo siendo considerado de tal forma, podía contratar o podía incluso contraer un matrimonio, que también por supuesto es un contrato, por solamente poner un par de ejemplos. Es decir, aquella persona que es susceptible de derechos y de obligaciones puede realizar actos jurídicos, puede realizar contratos, como lo verificamos, el contrato de compra-venta o el contrato de donación. Y en ese sentido, es indispensable determinar qué tipo de persona somos, si somos una persona física o una persona moral, que es precisamente lo que vamos a revisar en este momento.
Solamente adelanto que las personas morales se les debe denominar su nombre correcto, porque no sabemos lo que es la moral, porque la moral es un concepto subjetivo. Alguna persona decía que la moral es un árbol de moras, con lo cual no coincidimos, por supuesto, pero la moral es un término subjetivo, es un término que no es claro. Por lo tanto, lo ideal es hablar de personas jurídicas colectivas, como lo vamos a revisar en un momento. Siguiendo nuestra lámina, la presentación que tenemos aquí, las personas morales o colectivas son ciertas entidades, grupos de individuos. Normalmente una persona moral se constituye no solamente por una persona, se constituye por un grupo de personas que tienen una cierta intervención en el mundo jurídico, y que no todas actúan por sí mismas, es decir, que todas, entre ellas, nombran un representante que es el que realiza actos jurídicos en nombre de todas y cada una de ellas, en nombre de toda la empresa, en nombre de la persona jurídica colectiva. A los cuales, a estas personas, a estos individuos o grupos de individuos, el derecho considera como solo una unidad, es decir, no los considera ya con sus nombres propios, Juan, Marta, Roberto, sino que ellos ceden su personalidad, su propia personalidad, para constituir un ente diferente, un ente nuevo, que es la persona jurídica colectiva. Y entonces se desarrollan como consecuencia normalmente de la vida económica y de las necesidades de la misma vida social. Se desprende que el derecho positivo, acuérdense que el derecho positivo es aquel que ha estado o que está vigente en nuestro sistema, otorga capacidad o personalidad jurídica a entidades que no son seres humanos, que no son personas biológicas, que no son individuos de carne y hueso, pero que son grupos artificialmente creados por el derecho. Por eso yo decía que la persona jurídica colectiva es una ficción jurídica, es una ficción que no se puede palpar, porque no se puede palpar, no podemos tocar, no es una persona de carne y hueso como una persona física. La persona jurídica colectiva, la mal llamada persona moral, es aquella que el derecho le otorga de personalidad. Por eso llamamos que es una ficción, porque el derecho le otorga de las facultades, algunas que son comprendidas para las personas físicas, se le otorgan también a las personas colectivas, a las personas morales. Evidentemente no todas, lo vamos a revisar un poco más adelante, pero, por ejemplo, el domicilio, el nombre no se le llama así, sino que es la denominación social o razón social. Hay cosas que cambian, pero por ejemplo el domicilio, la nacionalidad, son cosas similares en las personas físicas y también en las personas morales. Y bueno, el derecho positivo otorga capacidad o personalidad jurídica a entidades que no son seres humanos, sino grupos artificialmente creados por el derecho y que pueden ser titulares de derechos y que pueden, en consecuencia, cumplir sus obligaciones. En términos claros, una persona moral puede ser una empresa. La empresa que ustedes van a constituir, la empresa en la que ustedes van a trabajar, el colegio de empresarios, cualquier asociación humana constituida legalmente es susceptible de ser un sujeto, una persona sujeta de derechos y de obligaciones. Y entonces actuará por conducto de un representante, como lo vamos a ver en un momento. Hay un artículo en el Código Civil, es el artículo 25, que nos habla precisamente de esta idea de las personas morales y nos dice cuáles son las que la ley considera como personas morales, dentro de las cuales se encuentran, por supuesto, las empresas de ustedes. Son personas morales, fracción primera, es el artículo 25 del Código Civil para el Distrito Federal, y como actividad complementaria yo les recomiendo que revisemos, por lo que hace a las personas y a la personalidad, el Código Civil del Distrito Federal o el Código Civil de la entidad en la que ustedes vivan. Es casi el mismo artículo en todos los estados de la República. Son personas morales, fracción primera, la nación, el Distrito Federal,
los estados y municipios. Por supuesto, recordarán que al inicio hice la distinción entre personas organismos de orden público o de organismos de orden privado. La nación, el Distrito Federal, los estados, los municipios son por supuesto entes de derecho público. Fracción segunda, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, como pueden ser Pemex, el IFE, que son órganos diferentes, algunos centralizados, otros descentralizados y que forman parte también del derecho público, pero que son reconocidos además por la ley. En ese sentido, tenemos los órganos constitucionales autónomos, que son aquellos que nos indican ciertas prerrogativas, pero que también son considerados como personas. En este caso son personas jurídicas colectivas. La fracción tercera, las sociedades civiles o mercantiles, que es la que más nos atañe, es la que más interviene y la que más nos interesa, porque son aquellos entes jurídicos con los cuales nosotros realizamos actos jurídicos. Por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, una sociedad cooperativa, una asociación civil, que son las más comunes en donde realizamos actos jurídicos todos y cada uno de nosotros. Esas sociedades civiles o mercantiles habrá que hacer una distinción. Las civiles son aquellas realizadas por individuos sujetos del derecho civil, el derecho de las personas, mientras que las cuestiones mercantiles son aquellas realizadas precisamente por sujetos que intervienen en el mundo del derecho mercantil, es decir, que realizan actos de comercio. Al realizar actos de comercio, intervienen en el mundo del derecho mercantil y entonces cualquier asociación, cualquier ente, persona jurídica colectiva que se inmiscuya en el derecho mercantil, bueno, pues será reconocida por la ley de la materia. La fracción cuarta, tenemos a los sindicatos, las asociaciones profesionales, las demás a que se refiere la fracción decimosexta del artículo 123 constitucional. Recordemos que el artículo 123 constitucional nos habla acerca del trabajo, nos habla acerca de las prerrogativas, sobre todo de las agrupaciones patronales, de las agrupaciones de los trabajadores, como pueden ser los sindicatos. Hay sindicatos, ustedes saben, para patrones y hay sindicatos también normalmente para trabajadores. Fracción quinta, las sociedades cooperativas, las sociedades mutualistas. Fracción sexta, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan con fines políticos. Esto es interesantísimo, científicos, artísticos, de recreo o de cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran reconocidas o que sean reconocidas por la ley. Cualquier asociación que esté comprendida dentro de un precepto de algún ordenamiento jurídico o que incluso no lo esté, pero que tenga fines lícitos, evidentemente podrá ser susceptible de constituirse en una persona moral. Las personas morales de naturaleza privada y que sean además extranjeros podrán ser también susceptibles de pertenecer a las personas jurídicas colectivas que sean además reconocidas por la ley en términos del artículo 2736 del Código Civil. Vamos a hablar de un tema importante, la personalidad jurídica. ¿Qué es eso de la personalidad jurídica? Alguna vez cuando empezaba yo a litigar, iba a los tribunales y pedía los expedientes. Y entonces alguna secretaria malvada que hacía sufrir a los estudiantes me preguntaba, y seguramente le preguntaba a muchas personas, que si yo tenía personalidad. Y yo no entendía lo que era tener personalidad. Yo decía, pues a lo mejor puede ser que tenga buena o mala personalidad, puede ser que sí tenga, pero yo no tenía idea de lo que se refería esta señora. Ella decía que si yo tenía la calidad de autorizado, que si yo era abogado, que si yo era alguna de las partes que podían intervenir o que intervenían en ese juicio.
En ese sentido, yo no tenía idea de que la personalidad es la autorización o es la facultad con la cual intervengo yo en un litigio. Evidentemente, ante los tribunales se revisan esas controversias y el objetivo de estar ahí es precisamente que se resuelvan. Yo no sabía que tenía personalidad. La personalidad era que alguna de las partes, parte actora, parte demandada, me habían autorizado a mí para revisar el expediente, para notificarme, para realizar actos jurídicos a veces en nombre de cada una de esas partes. Por supuesto, solamente lo podía hacer a nombre de la parte que a mí personalmente me había autorizado. Pero entonces, alejándonos de esa anécdota, la personalidad es la posibilidad de actuar por sí mismo o la posibilidad de actuar por nombre o en nombre de otra persona. Vamos a revisar su lámina. Es una cualidad cuyo origen está en el ordenamiento legal, pues este es el medio por el que el Estado reconoce aquella, tanto a las personas físicas como a las personas morales. Pero este reconocimiento no queda a la mera discrecionalidad de la autoridad estatal. Por el contrario, esta solamente reconoce la personalidad en los seres humanos, porque el Estado es una creación del individuo para garantizar el reconocimiento y respeto de su personalidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando hablamos de la personalidad, se aplica a las personas físicas y a las personas morales. Cuando hablamos de las personas morales, la personalidad se comprueba o se acredita con un instrumento específico. Imagínense una sociedad cooperativa que en sus estatutos nombra a un administrador. Ese administrador único o gerente o encargado se va a encargar precisamente de todas las cuestiones de administración de la empresa, pero se le otorga una facultad, se le otorga ese poder. ¿Cómo puede él acreditar ese poder o esa facultad? Precisamente con el acta constitutiva, o incluso puede ser que después de que se haya constituido la empresa hayan decidido otorgarle a otra persona ciertas facultades. Eso lo hacen o lo deben hacer mediante un poder notarial. Con una carta poder no es suficiente. Una carta poder que se compre en su papelería o que la pueden hacer ustedes en su computadora, a veces no es suficiente, a pesar de que hayan estado testigos presentes en la suscripción de ese documento. Necesitamos darle veracidad, necesitamos que alguien dé fe de su autenticidad, y normalmente lo hace en materia mercantil un corredor público, en materia civil un notario público. Pero entonces la personalidad jurídica, insisto, es aquella posibilidad de actuar y de ejercer nuestros derechos, de cumplir nuestras obligaciones por nosotros mismos o que alguien lo haga en nuestro nombre y en nuestra representación. Entramos aquí a un tema bastante interesante que son los atributos de la personalidad. ¿Qué es eso de los atributos de la personalidad? Son los elementos básicos, los elementos claros de una persona determinada. Los atributos de la personalidad los encontramos tanto en las personas físicas como en las personas jurídicas colectivas. En derecho, revisando su lámina, son aquellas propiedades o características de identidad propias de la persona. Son estas personas físicas, sean personas físicas o personas morales, como titulares de derechos y como objeto de obligaciones en una relación jurídica. Esos atributos de la personalidad son precisamente las formas y las características que le son dados precisamente a las personas, cualquiera que sea su calidad, si son personas físicas o personas morales, porque son aplicables a las dos. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Encontramos por lo menos aquí algunos que son los más relevantes y que la doctrina y que incluso la ley ha reconocido como los más importantes. Lo más importante que debemos nosotros advertir cuando entramos en una idea de personas, cuando hablamos de una relación jurídica también, es el nombre. ¿Quién es la persona, sea física o sea moral,
que está actuando, que está realizando, que se está comprometiendo o que está recibiendo ciertos derechos, que los está ejerciendo. ¿Quién es la persona? Es la forma por antonomasia, por excelencia, para poder identificar precisamente a las personas, a los individuos. Un nombre propio, en el caso de las personas físicas, señor Juan López Rodríguez, es el nombre, es además parte importante de su filiación, parte importante en la forma de identificación de esa persona. Cuando tenemos un contrato, nosotros tenemos que anotar los generales, y en ese sentido es importantísimo determinar cuáles son el nombre, el domicilio, el estado civil, que son precisamente los atributos de la personalidad. El nombre, ya lo comentamos. El domicilio es precisamente el lugar en donde reside una persona. Tenemos, solamente adelanto, tenemos varios tipos de domicilios. El domicilio legal, para cumplir, para ejercer derechos y cumplir obligaciones. El domicilio fiscal, aquel que señalamos para cumplir con nuestras obligaciones fiscales, para que se lleguen los requerimientos necesarios del sistema de administración o del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando nos notifican alguna situación. Es el domicilio fiscal. El domicilio convencional, fíjense que este es interesante. El domicilio convencional es aquel que es convenido, es aquel que es pactado por las partes, normalmente en un contrato o en cualquier relación jurídica. Imagínense que en este mismo contrato de compra-venta o en ese mismo contrato de donación que ustedes pueden observar en su pizarrón, encontramos que las personas que actúan, las personas que están inmersas en esa relación jurídica, señalan un domicilio. El comprador señala el domicilio de su casa. El vendedor señala el domicilio de su empresa. Bueno, a final de cuentas es un domicilio convencional porque es el que señalaron las partes para el cumplimiento de una determinada obligación. Por ejemplo, cuando es un contrato de mutuo o préstamo, le prestamos dinero a una persona, celebramos un contrato y en ese sentido nosotros podemos determinar esa idea precisamente de en dónde se van a cumplir con esas obligaciones. Si la parte que me debe dinero se está comprometiendo a pagar, yo puedo decirle convencionalmente, llegando a ese convenio, a ese contrato, que me tendrá que pagar en mi domicilio. Es un domicilio convencional porque es convenido por las partes. Por otro lado, tenemos, por el caso de las personas jurídicas colectivas, por las personas morales, la denominación o la razón social. Ahí no se le llama nombre, eso es para las personas físicas. La denominación o razón social es para las personas jurídicas colectivas. Por otro lado, tenemos la capacidad. Advertimos dos tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y hago la distinción. La capacidad de goce es la facultad de tener o ser titular de derechos. Es la facultad o la posibilidad de tener los beneficios de un derecho. Mientras que la capacidad de ejercicio es la posibilidad o la autorización que me da la ley para ejercer esos derechos y para cumplir con mis obligaciones. La capacidad de ejercicio es limitada, no la tiene todo el mundo. La capacidad de goce incluso lo pueden tener los no nacidos en algunos casos, mientras que la capacidad de ejercicio solamente se adquiere cuando se tiene o se posee la mayoría de edad. En nuestro sistema jurídico, en nuestro país, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. En otros países, en Estados Unidos, se adquiere a los 21 años. Y es a partir de esa fecha cuando nosotros podemos ejercer nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. Es la capacidad de ejercicio. Por otro lado, tenemos la nacionalidad, que es el país bajo el cual se encuentra regulada la actuación de esa persona. Es decir, las normas de qué país vamos a aplicar.
En nuestro caso, si una persona moral o jurídica colectiva se constituyó aquí, bueno, pues debe seguir las reglas que hay en nuestro sistema jurídico, mientras que si se constituye en otro lado, pues a lo mejor se podrá seguir las de otro país. La nacionalidad es importante para determinar cuáles son los efectos y cuáles son las legislaciones aplicables en nuestro país. Cualquier empresa constituida en nuestro país evidentemente será de nacionalidad mexicana. Por otro lado, tenemos el Estado civil. El Estado civil evidentemente no puede darse en las personas jurídicas colectivas. El Estado civil es exclusivo de las personas físicas. Solo una persona física se puede casar con otra persona física. Es el contrato de matrimonio, en donde hay varios regímenes, el régimen patrimonial de separación de bienes o de sociedad conyugal, de las cuales hablaremos seguramente en otra ocasión. Evidentemente una persona jurídica colectiva no puede casarse con otra persona jurídica colectiva, sería desnaturalizar la idea del Estado civil. Y, por cierto, cabe aclarar, solamente es posible 2 estados civiles. Solamente tenemos soltero o casado. Algunas personas hablan de divorciado o hablan de viudo o viuda. Esas son ideas que no pertenecen al mundo jurídico, porque el derecho solamente reconoce 2 estados civiles, que es el de casado o es el de soltero, exclusivamente. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Es el tema 4.2, atributos de la personalidad. En la siguiente sesión estaremos y continuaremos revisando esta idea de los atributos de la personalidad. Desmenuzaremos cada uno de ellos, diremos cuál se aplica a las personas morales, personas jurídicas colectivas, y cuál se aplica a las personas físicas. Todos ellos son de relevancia tal que si no contamos o si nos equivocamos en alguno de estos atributos al momento de celebrar un acto jurídico, un contrato, por supuesto que podemos estar en la posibilidad de nulificar ese acto jurídico, lo cual nos puede traer consecuencias irreparables. Los invito a revisar su Código Civil, el del Estado de la República en la que ustedes vivan. Si están en el Distrito Federal, los invito a revisar ese. Casi todos siguen la idea del Código Civil del Distrito Federal. Hay un Código Civil Federal, los invito a revisar el apartado específico de la persona dentro del Código Civil de su Estado. Por el momento me despido, hasta la próxima.